Bueno, el proyecto que he decidido hacer fue tomar la creación de Adán. Es un fresco que se encuentra en la bóveda de la Capilla Sixtina, que fue pintado por Miguel Ángel. Me gusta mucho esta pintura porque representa el contacto del hombre con Dios. Entonces el arte, para mi concepto, el arte está ahí, está en eso que nos dieron para poder expresarnos por medio de él, y eso es Dios. Entonces esta pintura me gustó mucho para hacer este proyecto, para representar la historia. Lo he dividido en 14 partes. Eh, a lo que he investigado en distintos sitios, en distintas líneas de tiempo, he optado por esta línea de tiempo, lo que es la Edad de Piedra, que fue hasta el 2500 a.C., después el periodo mesopotámico, que fue hasta el 540 a.C., el egipcio hasta el 850 a.C., el griego hasta el 31 a.C., después seguimos con el periodo romano, hasta el 476 después de Cristo. El bizancio lo he combinado con el islam porque ellos han estado ahí los dos, muy similar ahí. Después viene el Renacimiento, que es propiamente de donde es esta pintura. Seguidamente el manierismo, el periodo barroco, neoclasicismo, romanticismo, impresionismo, posimpresionismo, y terminamos con el vanguardismo. Tal vez haya alguno que otro que se me haya quedado por ahí en la línea, que pues no lo tomé en cuenta, pero traté de hacerlo lo mejor, o sea, lo más completo que pude, y también traté de que se acoplara a mi habilidad para poder de duplicar o más o menos el tipo de dibujo de cada época. Para esta primera parte vamos a hacer la Edad de Piedra. Entonces, en la Edad de Piedra, la Edad de Piedra se caracterizaba porque, bueno, ellos no tenían nada. Ellos lo que tenían eran cuevas, piedra, evidentemente, y pues sangre de animales, tal vez algún pigmento, alguna tiza. Era muy rupestre, y ellos lo que hacían era contar lo que sucedía, lo que se sucedía día a día. Entonces, más o menos, bueno, aquí ya hay dibujos de ejemplo. Por ejemplo, este era como ellos representaban a los animales. O por ejemplo que esto era algo así como, no sé, como un ritual, no sé. Entonces era el tipo de dibujo pues que se representaba en esos tiempos. Entonces, para esto, como he hecho, he decidido como tratar del fondo de esta parte, hacerlo en piedra, como apiedrarlo, por decirlo así. Claro, queda muy estético para su época, ya que están representando de un rostro humano en la piedra, pero bueno, para efectos del trabajo pues traté de hacerlo como en tipo piedra, que se viera el color plasmado en la piedra, que se viera la cara pero plasmada en la piedra. En realidad es muy sencillo. Ahora vamos con el periodo mesopotámico, que fue de 3500 a.C. hasta el 540 después de Cristo. Vamos a ver primero, bueno, lo que es la pintura básicamente. En pintura ellos hacían relieve. Fue una pintura muy decorativa, se utilizaba para embellecer la arquitectura. Entonces no era una pintura como la conocemos hoy. No tenía perspectiva, era cromática, era pobre de color. Entonces era como una pintura esculpida en piedra, en sí no era pintura.
había muchas características en relieve, que fue lo que yo traté de hacer con estas figuras que se pueden ver aquí, como un relieve a partir de lo que es esta parte de la creación de Adán. Únicamente me faltó algo aquí en el periodo mesopotámico, que fue esta parte de aquí, que no la terminé ahí, la terminé después. Entonces ya ahora sí queda bien el diseño, todo en piedra, como debe ser en el periodo mesopotámico. Ahora vamos a ver lo que fue el arte egipcio. El arte egipcio era una pintura sin fondo, la superficie era un plano imaginario neutro, sin perspectiva. Tenía una lectura en filas horizontales, como pueden ver ahorita en los ejemplos que tomé. Entonces, ¿qué fue lo que yo traté de hacer? Bueno, tomar el fondo y acoplarlo al fondo que tenía la pintura. Igualmente copiar el color azul que está ahí, y principalmente, como es la única parte más visible que tenía, fue copiar lo que es el color del brazo, la tipografía, que era como un pintado a medias, medio escaso en la parte de la piel, con ese tono como anaranjado fuerte. Para lo que fue el arte griego, que fue desde el 850 a.C. hasta el 31 a.C., es necesario hacer referencia a la cerámica, por ejemplo a la decoración de ánforas, de platos, de vasijas, porque esto era la comercialización de la antigua Grecia en esos tiempos, y era donde estaba impregnado el arte, lo que es el arte hecho en una superficie, digamos, porque ellos tenían ya lo que era esculturas muy avanzadas. Pero yo para este efecto me basé en lo que fue el arte en los platos y en las vasijas, como pueden ver aquí en el ejemplo. Entonces, bueno, en colores pues habían algunas que eran con fondo negro y la estructura amarilla. Yo me basé en la que fue el fondo negro con el personaje en anaranjado oscuro. Para este arte hay que destacar de que, bueno, se incluyó la figura humana y ya se incluyó en una parte gráfica muy estilizada. Se puede ver cómo ellos marcan bien lo que son los músculos, las partes del cuerpo, ya con más detalle. Con más detalle que en lo que fueron el arte egipcio, digamos. El arte romano viene ya con formas y con colores, ya con colores fuertes, se caracteriza por ser policromado. En sus formas las piezas reflejan lo cotidiano, lo realista, ya tratan de reflejar algo más realista. Para representar esta forma de arte romano, he tomado unas pinturas que he encontrado del arte romano, tratando de darle ese fondo colorido, tratando de darle ya un poco más de realismo a lo que es el ser humano, y me gustó mucho a dónde quedó, porque él queda como en el contacto de la mano del hombre con la mano de Dios.
lo cual me pareció muy curioso. A la hora no planeé nada. Cuando hice la división, pues quedó ahí, ya que el periodo romano se extendió desde el 31 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Entonces, bueno, me parece muy curioso que ese cambio entre el antes de Cristo y el después de Cristo hacen como el contacto en ese momento. Ya es algo de la casualidad que se me presentó, y pues traté de impregnarlo lo mejor posible, como ellos representaban lo que era la piel humana. Ahora vamos a analizar lo que hice en el periodo islámico y bizantino. En este caso, como se dieron en tiempos muy parecidos, quise combinarlos. ¿Combinarlos cómo? Bueno, en el periodo bizantino se caracteriza mucho por los rostros que le hacían a los santos, frentes amplias, narices alargadas, los lóbulos grandes. Sin embargo, no tengo una cara aquí para poder hacer esa representación del periodo bizantino. Entonces decidí hacer una combinación entre el Bizancio y el Islam. ¿Cómo? Bueno, decidí descargar una mandala, que es lo que más me recuerda siempre a lo que es el periodo del Islam. Una mandala la decidí pintar con los colores propios que usaban en la cultura islam. ¿Por qué mandalas? Porque ellos prohibían el uso de imágenes. Entonces ellos hacían siempre figuras geométricas muy perfectas, una geometría muy matemática. Lo más parecido que siempre he encontrado es la mandala. Y después decidí en el fondo poner lo que era algo del bizantino, que fueron los mosaicos, que hacían pinturas en mosaico, empotradas en iglesias, representaciones. Entonces decidí combinar estas dos partes. Entonces en la primera parte lo que hago es poner la mandala, pintarla, después la desvanezco un poco, me voy al fondo y utilizo serie de capas traspuestas para hacer lo que es el mosaico, y después monto la mandala arriba, y entonces da un contraste muy bonito que le da la vida más o menos al dibujo, la combinación. Para lo que es el arte renacentista, esta pintura es del Renacimiento. Existen más pinturas del Renacimiento, pero esta fue la que yo elegí, entonces pues decidí dejarlo a como está. Vamos a ver lo que es el manierismo. El término manierismo
viene de maniera moderna, que se hace referencia a las obras que se decían que eran realizadas a la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento. Entonces la imitación de las obras de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel hace que se produzcan imágenes artificiales. En algún sentido, la grandeza de las obras de los maestros del Renacimiento cerraba la vía creativa para los artistas. Fue tan grande su creación que a los jóvenes de esta generación lo que hacían era imitar. En este arte no se intentaba representar la realidad de una manera natural, sino que se extraña, se deforma un poco como un capricho. Ya los cuadros no transmiten como el orden y el sereno, el equilibrio que lo hacía el Renacimiento, sino que era más anticlasista, más intrincada, unas obras más complicadas, más oscuras. Para este retoque lo que intenté hacer fue darle la cara diferente a la parte del ángel y el rostro que tengo ahí, hacerlo más realista, al más estilo el manierismo, cambiar la tela, que se vea más real, darle una oscuridad un poco más profunda a la escena. Eso fue lo que se trató, y darle un poco de características de la pintura pues que escogí para representarlo. Vamos a ver ahora lo que es el significado de barroco. Significa piedra irregular, piedra deformada, de forma peyorativa a la idea de la irregularidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es un arte que es rebuscado, que es exagerado, que valoriza mucho el detalle, trae dualismo y contradicciones en lo que son los contrastes. Entonces, para efectos de cómo transformar la transformación no es a grandes rasgos, sin embargo lo que trato es de contrarrestar el contraste. Es lo que más trato de hacer encima de la pintura que ya estaba. Me costó mucho cómo hacerle cambios, traté de cambiar caras, traté de ir más allá, pero fue muy difícil, que de hecho las obras del barroco pues las calidades digitales son muy bajas. Entonces me costó mucho llegarle a los colores, pero traté de contrastar lo más que pude en esta parte de la obra. Hay un momento en que se puede ver el contraste original y el contraste que se le hizo después tratando de imitar lo barroco. Vamos a analizar el clasicismo, donde los rasgos más destacados de los pintores son la simetría y la estática. Esta es una etapa de la historia donde se intenta expresar por medio de la pintura todo lo relacionado con la razón y la lógica. Sin embargo, y a diferencia de la literatura, no se toman como ejemplo modelos clásicos de la antigüedad. Tiene tonos oscuros y los paisajes de ciudades son como los rasgos principales en los lienzos, y tiene una gran carga social. Lo vamos a ver en la pintura que tomé de ejemplo para poder representarla en la obra, poder cambiarla. Entonces, a grandes rasgos, he buscado como esa parte estructural para montarlo dentro de la obra, y he tratado de llevar los colores a la misma obra con la misma luz, los mismos contrastes, incluso el cabello del niño, tratar de hacer esa copia para que entre más en la obra. Vamos a analizar lo que es el romanticismo. Según Víctor Hugo, el romanticismo no es otra cosa que el liberalismo en la literatura. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se inicia en Francia en el último cuarto de siglo para hacer una contrariedad con el arte clásico. Algunas características del romanticismo son expresar los estados de ánimo y sentimientos en la intensidad de las emociones,
Y el tema pintórico romántico es el paisaje en el aspecto más salvaje, más misterioso, cuadros con temáticas exóticas, dramáticas, la melancolía. Yo decidí modificar la imagen basándome en la pintura La balsa de la medusa. Es una pintura al óleo del francés Théodore Géricault. Entonces aquí intento dar esa melancolía que transmite la obra, resaltando los claros con los oscuros, para que ella sienta que se entre y se salga. Incluso también he modificado la tela, las cabelleras, para darle esos colores más intensos. Para el impresionismo decidí tomar como referencia a Van Gogh. Llegué a impresionismo y dije, bueno, Van Gogh. Aunque Van Gogh también está en el postimpresionismo, pero decidí usarlo aquí. Entonces, tomándome referencia a su estilo, eh, más o menos la forma en cómo hacía las cosas, eso fue lo que quise representar aquí, lo que quise hacer, que incluso estéticamente queda muy bien para el impresionismo, que ya el impresionismo pues rompe un poco con lo tradicional. Ya en el impresionismo podemos ver que ellos les gustaba mucho la luz, ellos huyen de la oscuridad, tienen formas poco nítidas, hay una exactitud cuando se ve la obra, tienen encuadres atípicos. Y pues personalmente siempre me ha llamado mucho la atención el estilo de Van Gogh, por eso me gustó mucho hacer esto al estilo de Van Gogh, tratar de representar o de sentir lo que él hacía, con sus formas, con cómo representaba la piel de las personas, los paisajes. Ya casi llegamos al final de esta línea de tiempo. En el post-impresionismo también estaba Van Gogh, pero ya lo había representado en el impresionismo. Incluso Van Gogh tiene obras muy buenas en el post-impresionismo. Sin embargo, quise representar esta otra. Esta obra, bueno, hay variaciones de ella. Esta se llama Los jugadores de cartas. Yo decidí escoger esta, más que todo me llamaron mucho la atención los colores que estaban usando, ya que en el post impresionismo podemos ver las pinceladas cortas, colores puros, que evocan la viveza de la sociedad. Vemos una liberación de las formas clásicas, de una liberación de los colores, las texturas se transforman a cómo se transforma lo que es el campo social. Entonces para esta modificación, bueno, decidí darle una fuerte una fuerte transformación a lo que es la tela del fondo con la tela de la obra, los colores de la piel y la cara del niño. Decidí implementarlas para esta modificación.
entramos a lo que es el vanguardismo. Entonces el vanguardismo es romper con todo. La característica primordial es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras y tomando temas tabú, desordenando los parámetros creativos, ya sea en la poesía, ya sea en el arte, en la escultura, en la literatura. En este caso decidí tomar un cuadro de Picasso y hacer pues algo como, bueno, lo que algo como simplemente rayar la estructura, tomar las formas rayándolas y pintar de la manera desordenada, de una manera en la que se vea como mal hecho. Entonces realmente no cuesta mucho. Si uno quiere hacer algo pues así, digamos, como lo que te salga de la creatividad. Eso es lo bonito del vanguardismo. Y bueno, ahí estaríamos con lo que es este trabajo. Espero que hayan pues comprendido lo que yo traté de hacer aquí. Traté de darle un look diferente en cada parte del tiempo, cada parte de la historia del arte a esta obra, que es el contacto del hombre con Dios, que es básicamente cuando nos dan esa creatividad para hacer lo que queramos y pues hasta aquí hemos llegado, hasta el tiempo actual. Actualmente estamos en el vanguardismo donde cada persona, cada artista da lo mejor de su creatividad. También bueno, este archivo de Photoshop lo voy a subir junto a la obra para el que quiera pues verla y pues si quieren aportar algo que lo hagan, no hay problema, y que vean más o menos qué fue lo que yo traté de hacer, pero más detallado, más ya lo que es en el programa. Si quieren ver de todo lo que hice parte por parte, ahí están los archivos, todo dividido por partes y explicado.